que como es nuestra cortina, que con Marco, el grupo de Marco Granchelli y María Cabral, que queda esa voz preciosa cantando mi canción, les está yendo muy pero muy bien en España. Ya cantaron en Madrid, en Soria, en un montón de lugares, en Granada, ahora están en Málaga y se van para Murcia y van a seguir su gira. Y la verdad que todo este repertorio latinoamericano que están haciendo les gusta realmente mucho, con lo cual pues, la mala noticia de hoy, más allá de todo lo que ustedes deben, si no sé, si escuchan La Soberana, me imagino que es lo que piensan, deben estar al tanto todo lo que está pasando con el Inca y con el cine y con la cultura en general en nuestro país. Vengo no solo de la conferencia, de todos los gremios que tienen que ver con la industria, sino vengo del ENERC, donde Pablo Robito acaba de renunciar como director de la ENERC, que es escuela gratuita que dependía de la escuela precisamente del Instituto del Cine, una escuela que Robito manejó durante los últimos 6 años, que creció, que tiene sedes en todo el país, pero como él dijo, yo nunca toqué un centavo porque no pasa el dinero por acá de la construcción de ninguna escuela. Si el que maneja, el vicepresidente del Inca, que es quien maneja la parte de gestión, o sea, la parte administrativa y del dinero, no salió a defenderme y a negar que yo pudiera hacerlo porque no pasa el dinero por acá. El dinero, la construcción de las escuelas dependen del Inca. Si el ministro, Abelluto, de quien depende todo esto, no salió a aclarar que yo no tengo nada que ver en estas denuncias, bueno, no me puedo quedar acá. Y agradeció todo lo que había pasado. Yo, la verdad que fue muy conmovedor la cantidad de alumnos de él que estaban llorando, que le pedían que se quedara, toda la gente del cine que estuvo ahí. Bueno, una etapa más que tendremos que seguir peleando y saliendo en estas crisis que creíamos que no nos iba a volver a pasar otra, pero que, como siempre, como pasó durante la dictadura, como pasó durante la hiperinflación, como pasó durante el 2001, perdón, nuestra gente, que sabe muy bien a dónde tiene que ir en épocas de crisis, está, por suerte, llenando los teatros alternativos, porque sabe que ahí va a encontrar ideas, va a encontrar gente que trabaja muy bien, va a encontrar innovación. Y todo esto le va a ayudar, no solo a abrirle la cabeza para pensar en otras cosas, sino a saber que hay gente que comparte, que hay gente que está de su lado, que hay gente que defiende las mismas cosas y los mismos derechos que está perdiendo. Bueno, y precisamente por eso yo la semana pasada les hablé que había visto y que me había gustado muchísimo en el Andamio 90 La complicidad de la inocencia. Y bueno, qué mejor que hoy tener la posibilidad de charlar con Daniela Katz, que es la directora de este proyecto, y con Malena Campana, que es una de las actrices. Bueno, ¿cómo surgió la idea? ¿Te llegó el texto de Patricia Zangaro? Daniela, cómo surgió hacer esto? Surge la idea. Yo había leído el texto y yo fui alumna de Gené durante muchísimos años, trabajé después con él y fui actriz de sus espectáculos, entonces estaba muy vinculada al CELCIT y sabía de este texto que se había hecho allá por el 2011. Se habían juntado Adriana Genta y Patricia Zangaro a escribir esta complicidad para un grupo por una situación determinada de un festival que había en el CELCIT, con lo cual el texto a mí ya en algún lado me conmovió. Te resonaba esas cosas que uno le quedan en la cabeza. Bellísimo texto, y que hoy, por todo lo que acabas de decir, tiene una vigencia que ni siquiera es la del 2011, la vigencia, o sea, es otra cosa. Y bueno, y cuando me puse a trabajar con los chicos son egresados de la escuela de Alejandra Boero, de Andamio, del COSATEC, porque tienen muchos nombres, y cuando decidí trabajar con ellos y decidimos que esto se iba a montar y se iba a armar un espectáculo de esto, enseguida vino ese texto a mi cabeza, enseguida pude agrupar a estos chicos jóvenes a poder hacer esto. Que la verdad es que son un grupo de jóvenes con una
polenta y una decisión, porque hay momentos que son muy comprometidos en cuanto a la actuación, en cuanto a la exhibición de uno mismo, y que a cada uno en las distintas situaciones de esta complicidad de la inocencia le demandan un esfuerzo bastante importante. Sí, era parte del trabajo porque ellos, como cuando empezamos a ensayar, estaban en formación todavía, era exigirles a dar lo que más pudieran, a ponerles un desafío. Eso fue hasta el año pasado, cuando en el año pasado en la muestra de esto, de cómo íbamos, el director de la escuela de andamio, Alejandro Samec, dijo esto debe seguir y debe mostrarse. Entonces ahí se siguió trabajando durante el verano para que esto empezara también a tener el color de un espectáculo, a poder mostrarlo de esa manera. Pero sí, son una banda que se las trae. Una banda que se las trae. Malina, ¿cuántos años estuviste en la escuela vos? En formación actoral 4 y en la escuela 5. ¿Y cómo te sentís participando de un espectáculo que de alguna manera cuestiona esta suerte de inocencia, por llamarlo de alguna manera, que muchos civiles tuvieron con relación a la dictadura que sufrimos? Bien, digo, yo soy una persona militante ya de por sí, y el hecho de hacer una obra que tiene mucho que ver con una temática muy todavía vigente acá en nuestro país y que hoy tiene mucho eco, genera dos cosas. La primera es como hablar de algo que me contaron, no que yo viví, y por lo tanto lleva como una responsabilidad linda, pero para construir, y de pronto entrelazarla con una realidad que yo hoy sí vivo y que se puede como unir con eso que me contaron. Y es muy interesante, sobre todo ver al público cuando sale y comenta lo que vio en la obra y demás. Hay como una exigencia de contar eso que se está contando, ¿no? Como de continuar el relato y un agradecer eso que sucede en el teatro, en la función. Entonces es como muy... tiene muchas emociones por todos lados. Es lo que uno es porque le contaron. Es muy fuerte lo que se vive. Vos Daniela, ¿vos qué pensás? ¿Por qué? Porque ahí se plantean muchas maneras de haber participado o de haber ignorado, que la ignorancia también es parte de la complicidad. Totalmente. ¿Vos por qué crees? Te pregunto porque yo me lo pregunto y he visto distintas reacciones de la gente. ¿Vos por qué crees que hubo gente que negó tanto o que miraba para otro lado, como el que está pensando solo en el partido de fútbol, o que llegó a participar denunciando a alguien como en una de las historias? Yo creo que y viene mucho también a cuento lo que está pasando hoy. Porque tiene que ver, es paralelo a lo que está pasando hoy. Es paralelo total, por eso es tan vigente también. Yo creo que está, lo digo así, lo pienso y lo pienso mientras que lo digo. Creo que en el ADN hay algo que tiene que ver con la destrucción, que tiene que ver con estar de un lado de un lugar o del otro, que tiene que ver con generar esa empatía que hace que yo esté defendiendo algo. Yo vengo además, yo nací en el 74, o sea que nací en plena dictadura, pero yo vengo de bisabuelos muertos en cámaras de gas, vengo de situaciones vengo de historia, de genocidios, y creo que hay algo de la violencia que creo que yo quería plantearlo en la obra, y por eso era tan fuerte que en la pareja o en la pareja donde este muchacho sigue mirando el fútbol y pide el papagayo para hacer pis porque que además la trata como una sirvienta. Exacto. Es decir, hay algo igual. Creo que hay algo que genera el ser humano en sí mismo y que tiene que ver con el recorte de que todo lo que no entre dentro de mi casilla
no sirve y está fuera, y que es un poco lo que nos está pasando hoy, todo lo que no cuadre. Yo ayer escuchaba, para ponerlo en vigencia, ayer escuchaba en distintos canales, yo voy pasando de canal en canal porque no quiero olvidarme de lo que hay, no quiero solo ver mi campana, quiero ver. A veces digo, no quiero anular a gente del Facebook, digo, quiero que sea así, heterogéneo como está y quiero poder entender eso, a ver qué pasa. Yo miraba esta cosa de, creo que Abelluto era que decía, no, porque tuvimos que entrar a modificar, tuvimos que entrar a cambiar cosas y el cambio, y es parte del cambio. Y yo digo, ¿están cambiando o están destrozando para volver a hacer? Digo, desde mi lugar, creo que hay un lugar de... ¿Qué es lo que yo repudio? Digo, el lugar de la destrucción. Todo lo que no tenía que ver conmigo, yo lo destruyo para volver a empezar. Y creo que, bueno, en la época de la dictadura, y como está en la obra bien todo lo que daba inseguridad, por ejemplo, el caso de esta chica, todo lo que a mí me asusta, bueno, yo lo denuncio por las dudas. No entro a averiguar. Es un pensamiento igual muy fuerte, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa... de alguna manera yo lo viví. Yo siento que ahora la violencia está mucho más desatada, esa es otra cosa. Pero yo te digo que yo creo que hay otro factor más que se puede plantear tal vez en el personaje que hace Malena, que son los menos comprometidos, digamos, los más inocentes. Yo creo que hubo gente que no vio para protegerse. No es que participó, fue mala, al contrario, simplemente dijo, esto no está sucediendo interiormente porque estaba aterrada, para no sufrir. Es decir, y esto pasó. Y les voy a contar una historia que viví yo, dos historias. Una a fines de los 90 estaba en a fines de los 80 estaba en Buenos Aires, había en la embajada alemana, el agregado cultural, que era una persona que trataba con los periodistas y era encantador. Y viste que uno, por esa cosa del ADN, se hace amigo de determinada gente, viste, vos con algo, y en algún momento te das cuenta que tenés alguna cosa en común. Este muchacho era hijo de una familia muy muy pobre, alemana, el papá era zapatero, y él logró estudiar, todo. Y los padres nunca hablaban de la guerra, nunca hablaban de todo lo que había pasado, nunca nada, y como que vivían negando todo eso. ¿Sabés lo que hizo? Cuando cobró su primer salario lo llevó a Auschwitz. Hay que tener una enorme valentía para hacer eso y para choquear además así a sus padres, ¿no? Pero te digo, y eran realmente inocentes ellos, eran realmente gente de buen corazón que no se protegieron. Y yo creo que también hubo eso. Yo creo que hubo toda esta gente que por protegerse llegó a denunciar, que ya es como la peor etapa de la miseria interior, ¿no? Por eso es de tener una miseria muy grande interior. Denunciar a alguien es como el límite, ¿no? Pero el otro, el que trata así a la mujer y que quiere solo ver el partido de fútbol, ese es un femicida en potencia. Exacto. Es decir, son distintos los grados de participación de la inocencia, ¿no? Totalmente. Es muy especial. Y uno siempre, vos tenés razón, hay algo que uno siempre tiene, que uno siempre está cerca, o de los que sufrieron, o de que les pasó algo, o que tienen en algún lugar de su historia, tienen algo que ver con la historia de uno. Es inevitable eso. A mí por lo menos me ha pasado toda mi vida. Claro, de ir, de buscar. El otro día caminaba con unas amigas por la Boca y una me dice, ¿y si alguna vez se nos hubiera planteado ser de derecha? Claro, porque hubiera sido mucho más fácil la vida, ¿viste? Pero si alguna vez se nos hubiera planteado... Claro. Pero yo creo que... Yo siempre digo, mi militancia no tiene nada que ver con mi crecimiento, no tiene nada que ver con ninguna ideología.
cuando yo era chica, acá los muchachos me han escuchado contar esto muchas veces, los piojos no eran representativos, ¿viste? Solamente representaban a los pobres. En las escuelas de los ricos no había piojos. No sé por qué, pero no había. Entonces, en la escuela, la primaria que yo iba, había unas mellizas que eran muy pobres y que las rapaban, ¿viste? Porque la cosa era tenías que ir rapado al colegio cuando tenías piojos. Esto de conservar el pelo y todo eso no existía. Y bueno, y yo las invitaba a mi casa, les regalaba mi figurita, ¿viste? Sí, Está sí. bien, mi madre era así, pero vos podés ser así Podés, o claro, no ser o no así. ser así. ¿Entendés? Totalmente. O sea que hay algo, tenés razón, hay algo en el ADN que tiene que ver con... Yo creo que toda la vida se te va abriendo dos posibilidades, ¿no? Ya hay una elección. Es como hay una elección. Hay No, dos yo me moriría sin posibilidades. pensar que no he elegido mi vida. Exacto. No podría resistir, no te Exacto. haber tenido la elección Yo de creo mi que- vida, ¿viste? Yo creo que no se me pasa por la cabeza. Yo creo que todo lo que he hecho bien o mal en mi vida lo elegí y me hago cargo. Totalmente, sí, sí. Y uno tiene... sé que tengo algunas culpas que son irredentas, como por ejemplo haber militado, de alguna manera que pude haber puesto en riesgo a mi hija o a mi familia, a mi madre, que me secuestraron y estoy viva y mis compañeros están muertos. Viste, uno tiene algunas Sí, culpas que evidentemente unas que son adquiridas por responsabilidad y otras porque fue irresponsable tal vez. Pero no, igual creo que uno está de un lado del otro siempre. Sí, sí. ¿Vos por qué empezaste a militar? Porque tenés una familia que piensa. Sí, viene de ahí. Mi familia siempre fue militante, desde sus trabajos, desde su juventud, y me fui como empapando y creciendo como en ese lugar de querer saber y querer estudiar la Pero historia. vos sabés que hay hijos de familias así que no son Seguramente que los debe haber. Hay hijos que se rebelan frente a eso, Puede ser. pero en tu casa debe ser una casa grata para desarrollarse. Sí, de hecho fue una casa siempre, un hogar de mucha elección, de mucha libertad. No hubo un sesgo en cuanto a lo que yo elegí, por el contrario, se potenció. Y yo encontré en esa beta como una unión entre el teatro, que es lo que yo quiero hacer, y la militancia, y justo esta obra es como... Y esta obra es ideal, Es perfecta. Es perfecta para eso, porque esta obra Sí. expresa todo lo que debe, y además tan oportuna por el momento, ¿no? Ujú. Porque Sí. si esto se hubiera estrenado en el 2016, en el 2015, Ujú. todavía, bueno, Todavía era parte de la libertad de expresión que hemos tenido, que hemos sido un pueblo único en el mundo, de poder contar todo el tiempo lo que nos pasó, de poder hacer cine, teatro, televisión sobre estos temas. Pero hubiera sido eso, hubiera sido que vos como actriz podías contar lo que pensabas. Pero en este momento, esta obra es un llamado de atención. Ujú. Es decirle a la gente, cuídense porque si se puede entrar de la manera más ilegal, que contra todas las leyes vigentes en una universidad que está haciendo una fiesta y aplicar que la policía no puede entrar a una universidad, Sí, no. está prohibido, no es. ¿cómo? Y aduciendo un decreto de ruidos molestos, ¿te das cuenta? Se viola una ley nacional por un decreto provincial de ruidos molestos, que decir que estamos muy desamparados. Sí, yo creo que ellos pueden hacer lo que tengan ganas. Digo, hay un montón de cuestiones que uno dice, no van a suceder, o no pueden volver a suceder, o... No, Yo lo pongo un poco en duda Yo creo que todavía. sí, yo creo que sí. Escúchame, la forma en que reprimieron a los maestros, la forma de la represión en la Panamericana, Sí. todas esas cosas están como probando hasta dónde se puede llegar, ¿viste? Bueno, el año pasado, cuando estábamos recién iniciando con la obra y los ensayos y recién empezando a hacer unas primeras lecturas, me llama una actriz, una compañera mía de teatro, y me avisa que estábamos en ese famoso listado de La Nación, ese famoso listado que hizo de contenidos digitales. Me dice, salimos en un listado negro. Yo había participado en 2 o 3 capítulos de una tira y en una miniserie de contenidos digitales. Y a mí me vino mi historia. Y claro. Las listas, o sea, uno dice...
yo decía, yo no puedo creer que estemos en esta situación donde empezás a aparecer en una lista diciendo que quienes estábamos en esas listas habíamos sido bancados por el gobierno. A mí no me preguntaron ni a quién voté, no me preguntaron nada, a mí me llamaron como actriz idónea para poder hacer esas cosas que tengo que hacer, digo, no. Entonces, bueno, cuando empezás con eso y empezás a leer y ves el material y ves que hoy, que tenés mucha red social, y ves que en las redes sociales empieza a aparecer esto, empieza a aparecer la protección, como decís vos, pero también el no ver lo que está pasando. Esto no lo vemos, vemos esto nada más. Ahora, si después de esto, un personaje que pertenece, digamos, de alguna manera, estaba con Caseta, que estaba ligado al establishment, porque Caseta era productor de Polka, o sea, Polka sigue teniendo lazos con Clarín, con Canal 13, con todo eso. Y además que trabajaba para la Disney. O sea, si a ese personaje que decidieron entre todos, lo pueden bajar como lo bajaron, con una operación desagradable, porque vos podés decirle, mira, no tengo más ganas, pero no hagas una operación con personajes siniestros de la televisión, diciendo, ay, este es un corrupto, etcétera, y cuando en realidad lo único que debe haber hecho es no aceptar echar a toda la gente que querían echar. Entonces, bueno, por primera vez parece que la industria está unida, porque hasta salió Suárez y Campanella a apoyarlo. ¿Se darán cuenta que este sistema de denunciar de corrupto a alguien lo hacen con todos? Porque es tan obvio. Es una todo. gran pregunta, Es porque tan lo que te obvio, pareció obvio a vos, a muchos sectores no es Pero tan obvio. escuchame, es tremendo, se lo han sí, hecho a claro. alguien de ellos. No es que lo hicieron, no, es alguien de su riñón y Sí. se lo hacen, ¿viste? Sí, no tiene La problema. corrupción es como una cosa. Además, vos le preguntás a la gente que dice, no, pues soy corrupto, le preguntás, ¿y qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y no tienen la menor idea, ¿viste? No, son Les conceptos entró una vacíos. frase que colocaron como cuando yo era chica y había una empresa donde uno estudiaba que era Academia Pitman, Triunfadores del Futuro, que vos ibas a aprender a escribir a máquina, todas esas cosas. Y había unos afiches enormes que decían, y era una pareja que estaban así, ¿viste? Como corriendo, y decía Academia Pitman, Triunfadores del Futuro. Bueno, esto es eso. Cualquiera, lo que han encontrado. Comunista ya quedó medio en el pasado, ¿viste? Ahora son dos cosas que equivalen a aquello con que en nuestra época uno es militante, que ser militante parece que es una cosa castigable, penable, con las dos cosas. O sea que y la otra es corrupto. Corrupto. Y yo tengo una colega que desde siempre, todos los otros colegas son corruptos, todos son y un día le pregunté, le digo, decime, vos a fulanita la detestás, pero te volvés loca por hacerle una nota, ¿eso no es corrupción? Porque si la detestás y sabés que es una mala persona, pero te da lustre hacerle una nota, decime, ¿eso no es corrupción? Porque la peor, porque es con ella misma. Claro, porque la corrupción no es solo el dinero, el dinero claro. es otra cosa, ¿viste? La corrupción es eso, cuando en la época de la posguerra, la corrupción era que la penicilina que recién salía era agua en lugar de penicilina, porque en el mercado negro la modificaban. Sí. Eso es grave. Sí. Cuando se caían los edificios en Roma o en toda Italia, porque en la posguerra le ponían arena en lugar de cemento, los que comerciaban. Esto es grave, no es solamente las bolsas de plata de López. Es otra cosa, realmente, es otra cosa. No estoy de acuerdo con las bolsas de plata de López. Algunas veces sabrá que en Cirandelo las pusieron. Bueno, eso es otro tema. Lo que yo creo es que la cosa es mucho más profunda. Sí, por eso creo que a veces está enraizado también en las personas, en cómo llevan eso adelante.
cómo llevan su vida adelante con eso. Yo la verdad es que no solo recomiendo este espectáculo, no solo lo he recomendado a todo el mundo, sino que les agradezco mucho que hayan tomado este tema, te lo agradezco por ese en especial a vos y a vos en nombre de todos tus compañeros, porque realmente son una banda así muy interesante toda, sí, tu trabajo es precioso, pues ella está divina. Está divina, y lo hace con una naturalidad el personaje, se la ve divina en el escenario y además lo hace con una cosa así tan linda, y bueno, y además que sea un proyecto iniciado por mujeres también es muy lindo. Me parece que nosotras tenemos un rol muy importante en esta especie de cambio cultural que hay que hacer, ¿no? Porque solamente las muertes y la violencia solo se va a evitar con un gran cambio cultural. Sí. Las mujeres tenemos la obligación de criar de otra manera a nuestros hijos, solamente con estar en la calle, que creo que los irrita mucho más, y si no, no habría más femicidios desde que estamos luchando. No basta, hay que hacer un trabajo cotidiano en la casa, en la escuela, en todos lados, demostrando que somos todos iguales. Sí. Y que yo creo que la relación entre todas las personas es como una gran competencia. Y esa competencia tiene que ser aceptada en igualdad de condiciones. Y creo que también tenemos que pensar que en lugar de una competencia tiene que ser un acuerdo. Claro. La vida tiene que ser un acuerdo, no una competencia. La competencia para salir a la calle a luchar contra esto para eso tiene que ser, pero no tiene que ser para... Y que hay que acostumbrar a los hombres que la vida es para todos, ¿no? Y que si bien han sido criados para tener éxito y su libido está puesta totalmente en eso, hay otras cosas en las cuales la pueden poner. Ayudar a criar a sus hijos, el compañero, compartir las cosas con sus colegas, y todo eso depende, es un laburo que tenemos que hacer todas. Sí, tiene que haber un cambio muy profundo. Es un cambio muy profundo, si no la violencia no se va a terminar nunca. No se va a terminar nunca, porque empieza con el deterioro, con el padre que le habló mal a la madre delante de los chicos creen que le pueden hablar mal a la hermana, después a la madre misma, después a su novia, a su pareja, a su compañera, a las compañeras en el trabajo. Sí, totalmente. Es una cadena infame. La violencia está naturalizada, está como aceptada. Como aceptada. Como aceptada. Pero nosotras no la vamos a hacer. No, para nada. Bueno, así que realmente Daniela Katz, Malena Campana, les agradezco mucho, y esta preciosidad que se llama La complicidad de la inocencia la pueden ver los viernes en Andamio 90 a las 22:15. 22:30. A 22:30, bueno, a las 22:30. Así que gracias por haber estado compartiendo este rato en Periodismo en Emergencia. Gracias, querida. No, bueno. Al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar.